Gracias, el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura. Una voz que no puede faltar en realidades, en momentos como el que estamos viendo, de mucho golpeteo, es Epigmenio Ibarra, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablar sin censura. Querido Epigmenio, buenos días. Buenos días, mi querido Vicente, ¿cómo estás? Pues al pendiente de tus columnas, de tus videocolumnas y al pendiente de lo que escribes en Twitter, y sé que hay mucho que decir ante esta andanada, ante estas nuevas campañas de golpeteo cada vez más intensas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos vemos con preocupación que elevan el tono, elevan los decibeles, y no quisiéramos pensar que pudieran pensar en otras cosas, idearse otras cosas, sobre todo luego de las exhibidas que les pone en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablo del caso de Loret de Mola, solo por mencionar uno, Epigmenio. Mira, lo que vimos ayer e incluso hoy, de despliegue de recursos en redes sociales, es impresionante. Es impresionante. Nunca alguien fue exhibido en toda su miseria y defendido con tanta miseria como Loret. Miseria argumental, porque se gastaron un dineral en Boots, un dineral. Y con sus mensajes estos patéticos multiplicados por los Boots, lo único que queda claro es que no tienen vergüenza y que la decisión de encrespar al país y de polarizarlo y de conducir el proceso electoral en un clima de la más sucia de las guerras es una decisión estratégica. No tienen más que apostar a eso. En eso están comprometidos, a eso están dedicados, tienen mucha plata, tienen mucha rabia y son un puñado, pero muy estridente. Pigmenio, ¿tú ves riesgo de violencia? Mira, la campaña inició con una toma de un poblado, del poblado donde nació el Mencho, en Michoacán. Cada tanto tiempo, en fechas que son cruciales para la 4T, se producen masacres que tienen un propósito muy mediático, político mediático. Entonces yo no descarto que estas acciones se sigan produciendo. No descarto que sigan produciéndose provocaciones en protestas y marchas y que usen a ese grupo de vándalos que están usando para producir una situación más tensa y tratar de provocar la represión. Lo que sí descarto es que el gobierno de López Obrador se resbale y caiga en la provocación. No habrá la represión que están buscando, ni habrán acciones militares de combate y aniquilamiento como las había en el pasado. Entonces será una violencia en una sola dirección. Pero efectivamente, si tú revisas lo que están diciendo, cómo escriben, los insultos que sueltan, la reacción a lo que sucedió ayer en la mañanera, te das cuenta que han escalado el nivel de violencia, de violencia verbal a un nivel nunca antes visto, y que el salto de esa violencia verbal a la violencia física pues es relativamente sencillo. El problema es que la rabia que los impulsa, o precisamente por esa rabia, no van a poder arraigar entre la gente está harta de la violencia. Salvo al grupo de acólitos y fanáticos de derecha, el discurso de violencia de la derecha, la rabia con la que tuitean y escriben, la serie de mentiras,
y este encrespamiento que producen al grueso de la gente, a los ciudadanos y ciudadanas de este país que están cada vez más politizados y más hartos de la violencia. Esto les choca. Creo que en el fondo, mientras más suban en la temperatura, más se irán equivocando. Hablas de la subida de tono, de violencia verbal, de obviamente una oposición que no tiene propuestas, solamente calumnias. Y pues hoy iniciaba el programa hace unos minutos con Felipe Calderón haciendo campaña en San Luis Potosí, y se escucha a un Felipe Calderón diciéndole a la gente, cuidado, que podemos caer en una dictadura. Y me recordó aquellos discursos de Frena y de Gilberto Lozano. ¿Tan bajo han caído estos sinvergüenzas? Es que en esas se mueven. Ahora, he de decirte que Felipe Calderón tiene razón. Cuidado, podemos caer en una dictadura. Si votamos por el PRIAN, en esa dirección estamos caminando. Si permitimos que su mujer llegue al Congreso, si le damos alas a los alacranes como él, podemos caer en una dictadura. Él lo dijo en otro sentido, pero es un llamado pertinente. Hay que estar conscientes, claros y votar por las opciones, por la transformación y no por el regreso a un pasado autoritario donde personajes como este, que tienen las manos manchadas de sangre inocente y los bolsillos llenos de dinero del pueblo, vuelvan a tener oportunidad de seguir masacrando y saqueando este país, como lo hicieron durante décadas, y muy señaladamente Felipe Calderón. La violencia que hoy vivimos tiene que ver con la masacre que este hombre desató. Es la consecuencia de esa masacre. Entonces, no tienen propuestas. Su única propuesta es acabar con López Obrador. Su única propuesta es cortarle las manos, es detener la cuarta transformación. Y piensan que los votantes comparten su resentimiento, su rabia, su encabronamiento. Yo no creo que eso sea así, y lo demuestran incluso las encuestas que ellos mismos mandan a elaborar. Sí, de hecho esta última que veía están muy mal evaluados el PRI, el PAN y el PRD, y el único bien evaluado es Morena. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, pues abonando a lo que está diciendo Epigmenio Ibarra. Epigmenio, hablabas de Loret, que fue exhibido ayer en la mañanera, y te culpa, entre otros, a ti. Dice, la embestida no es por Casés Vallarta, es por Pío, Felipa, Epigmenio, Barlet, Irma Heréndira, para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada. Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. Creo que por alusión personal, Epigmenio, debemos de preguntarte tu opinión. Mira, los criminales no piden disculpas. Los criminales son juzgados y castigados. Los periodistas que faltan a la verdad y que transmiten videos en vivo que constituyen delito, no ofrecen disculpas. Debieran ser juzgados. Probablemente el delito por el que podría juzgarse a Loret ya prescribió. Pero el hombre no es un mártir. Ni el hecho del que fue presentado ayer ya se olvidó. Sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo montajes. No es víctima, es victimario. Y claro que se dio cuenta. Esa fue una cuestión concertada, preparada, manejada desde cabina, para obtener rating, para darle espacio a dos criminales, a Cárdenas Palominos y a Genaro García Luna, y para buscar
un posicionamiento personal como un gran reportero, que ni siquiera estaba en el terreno. Cometieron todos los errores posibles. Tú no puedes filmar, y si lo haces pones en riesgo a los comandos, a los secuestrados, a todo el mundo, a los periodistas. Tú no puedes filmar una operación militar en curso que tiene que realizarse con sigilo porque se trata de rescatar secuestrados. Quien eso permita es un loco, un irresponsable y un criminal. Entonces, en el caso de que esa operación hubiera sido real, arriesgaron la vida de personas. Evidentemente no es real. La posición de la cámara, la forma en que habla el locutor, el hecho de que estaba iluminado, lo único que indican es que eso era un montaje. Cualquier periodista con experiencia de cobertura de conflictos sabe que eso es así. Si además analizas el discurso del reportero y dice, allá adentro hay 3 mujeres, describe con todo lo que está pasando adentro de la casa que se van a tomar. Entonces, no había manera de que no se diera cuenta de que eso era un montaje. Está tratando de echar toda la responsabilidad al reportero que obedece sus órdenes y que lo hizo muy mal también. ¿Por qué se prestó a eso? Y está desconociendo indicaciones que le está dando Laura Barranco, etcétera. Pero además eso se repite con Frida Sofía, eso se repite cuando paga porque un tanque dispare y finge que está en combate. Eso se repite con muchas de las noticias y campañas que lanza ahora desde su nueva plataforma. Es un modus operandi habitual de este periodismo servil al viejo régimen, que va a continuar y se va a incrementar en estos días. Por eso era necesario puntualizar, recordar, hacer memoria de esto que sucedió hace tantos años. De esto que sucedió, que no fue solamente un engaño al público, fue un delito cometido en vivo en cadena nacional, que no ha sido suficientemente discutido ni presentado porque el hombre cuenta con un andamiaje de protección que impide que esto se discuta. Es además una cuestión que afectó a las víctimas, a los presuntos victimarios, que no tuvieron el debido proceso. Florence Cassés, que estuvo 6 años en la cárcel, y Vallarta, Israel Vallarta, que sigue en la cárcel sin haber recibido ni siquiera sentencia. Y más allá de que sean inocentes o culpables, está el hecho de que merecen, como cualquier ciudadano o ciudadana en este país, un debido proceso. Y también está el hecho de que existe el protocolo de Estambul, se violó y fue torturado en cámara un personaje, le pegaron 3 veces. Y el reportero, en lugar de echarse para atrás y decir no lo golpee, y Loret, en lugar de decir está golpeando al detenido, solaparon a los provocadores, ocultaron la identidad de Cárdenas Palomino, que era el que lo estaba golpeando, fueron cómplices de la tortura. Entonces, en el caso dado de que la operación hubiera sido real, arriesgaron la vida de las víctimas, de los soldados y del equipo técnico. Eso ya sería una cosa de irresponsabilidad supina. Segundo, filmaron una tortura en proceso sin alzar la voz. Tercero, se mantienen hasta la fecha de hoy diciendo no me di cuenta y mienten. Cuarto, tratan de convertir este delito cometido al aire y este engaño brutal a la audiencia en un elemento para martirizarse y presentarse como víctimas de persecución.
O sea, estamos ante un proceso, ante la desfachatez y el descaro más radical. Era importante que el público, sobre todo los más jóvenes, se dieran cuenta de este engaño, porque a partir de eso juzgarán el supuesto trabajo periodístico de este personaje. Que así sea, Epigmenio. Para cerrar, si me permites, en esta realidad tan, pues tan complicada, de tantos ataques, de tanta infodemia, de tanto fake news, de tantas noticias falsas, tu reflexión sobre el INE y este árbitro que le entró a los catorrazos políticos y que parece no tener tampoco límites, así lo entiendo con las declaraciones de Lorenzo Córdoba, que no se va a apaciguar, que no se va a serenar. Pues sí, no es un árbitro. Los árbitros han de ser, como decía Woldenberg y como bien lo citó la ministra Olga Sánchez Cordero, sobrios y discretos, prácticamente invisibles. Y tenemos a un hombre de filiaciones muy claras, de cercanía con la derecha y de fobias anti-López Obradoristas, al frente del órgano regulador de las elecciones. Y eso es un factor que enturbia el proceso. Pero tenemos una ciudadanía muy consciente. Entonces yo tengo confianza en que no importa lo que el árbitro quiera hacer, la verdad la gente, y ojalá eso suceda así, se pueda volcar a la gente, se pueda volcar a las urnas, y pase lo que pasó en el 18. En el 18 no había posibilidad alguna de hacer fraude. Era tan abrumadora la victoria que eso impidió la posibilidad de fraude y rompió con todas las maquinaciones que ya existían desde entonces y complicidades del árbitro electoral con la derecha. Creo que el llamado sería a salir a votar masivamente para que la voz ciudadana, el clamor por la democracia no pueda ser apagado por los trucos, por el arsenal de trucos sucios que van a desplegar. Pues Epigmenio, yo sé que tienes muchos compromisos, te agradezco por tu generosidad y le voy a pedir a la gente que te respalde, porque cada vez veo con preocupación que se te vienen encima y como diría Payán en la jornada, que se vengan de 100 en 100. Estás en @Epigmenio Ibarra en Twitter y ahí está subiendo sus columnas, sus videocolumnas. Hay que darles vuelo. Se lo pido yo, no se lo pide Epigmenio, se lo pido yo. Ojalá que respaldemos esta voz que es importante en este momento histórico en nuestro país. Te mando un abrazo, Epigmenio, ya sabes que te admiramos. Te lo agradezco mucho y quisiera aprovechar para ofrecer una disculpa a quienes me siguen en Twitter. Desgraciadamente no puedo entrar a mis menciones porque las tienen cooptadas con insultos y mentiras, con miles de bots. Entonces yo les ofrezco disculpas por no poder sostener a través de las menciones un diálogo constructivo con quienes me hacen el favor de seguirme o un debate respetuoso con aquellos que también respetuosamente difieren de mi opinión. Desgraciadamente la acción de granjas de bots es muy masiva. Y también les ofrezco disculpas porque quienes me retuitean y quienes entran en contacto conmigo a veces se llevan un caudal de bots encima, se los echo sin querer. Pero creo que tenemos que, así como salir a votar, seguir actuando en redes, porque si no tuviéramos las redes, estaríamos a merced de los medios convencionales y de los medios en la red que tienen todo el respaldo económico detrás. Y si no tuviéramos esta posibilidad de tener que hacer un contrapeso, pues nos someterían a la calumnia, a la mentira y a la infamia que son sus herramientas.
Te agradezco mucho y te mando un fortísimo abrazo. Gracias. Ese Pigmenio Ibarra hablando con nosotros sin censura en este día, y le agradecemos, le decía, su generosidad, su amabilidad para siempre tener esta deferencia con nosotros en este espacio libre como el viento. Déjeme